cuando existe falsedad documentaria, y también cuando se da un supuesto de suplantación de identidad, ¿no? Ya. También el reglamento nos dice que el procedimiento registral tiene por finalidad la inscripción de un título, ¿no? Y aquí habría que diferenciar lo que es el procedimiento registral para la inscripción de un título y lo que es el procedimiento de la publicidad registral, en el cual lo que se busca, pues, que se brinde el servicio de publicidad registral, obtener un certificado, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta es cuándo empieza el procedimiento registral. El procedimiento registral va a comenzar con la presentación del título, ¿no? Y ahí quisiera hacerles recordar algo. Recuerden ustedes que conforme al principio de prioridad preferente, los asientos se van a retrotraer a la fecha de presentación del título, ¿no? Es decir, cuando uno quiere saber cuáles son los efectos de la inscripción registral, hay que tener en cuenta que se van a retrotraer a la fecha del asiento de presentación, ¿ya? Eso de ahí es muy importante. Si podemos saber nosotros desde cuándo se inicia el procedimiento de la inscripción, hay que también saber cuándo termina, ¿no? El procedimiento se va a terminar con la inscripción registral, ¿no? La tacha por caducidad del plazo de vigencia de la presentación y también con la aceptación del desistimiento total del rogatorio, ¿no? Y en ese sentido, es muy importante, por ejemplo, lo que decía antes el tribunal registral. El tribunal no admitía, pues, la oposición, ¿no? Sin embargo, actualmente, con la ley 3613, ya se admite, pues, la oposición en esos supuestos: falsificación de documentos y suplantación de identidad, ¿no? Otro tema importante también es considerar qué se entiende por título, ¿no? Entendemos por título, pues, como cualquier documento que va a generar una inscripción registral, ¿no? Y aquí se habla de dos tipos de documentos, ¿no? Los documentos en el cual se fundan en forma inmediata y directamente el derecho de acto inscribible, que van a acreditar la existencia, y también los documentos complementarios, ¿no? Esto es, que van a coadyuvar, pues, a la inscripción registral, ¿no? Y también dice el reglamento que no constituyen título inscribible la copia simple, ¿no? Eso de ahí no va a ser título. Además, yo puedo tachar, ¿no? Si me presenta copia simple, puedo tachar el título, ¿no? Ejemplos de títulos: resoluciones judiciales, laudos arbitrales, resoluciones administrativas, de escrituras públicas, actas de transferencia de propiedad vinculada, por ejemplo. ¿Algunas preguntas aquí, señores? ¿Ha quedado claro? ¿Algunas preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? Ninguna, doctor. Muchas gracias. Hemos hablado entonces desde cuándo se empieza el procedimiento registral, ¿ya? Y también que el notario tiene interés propio para efectos de la solicitud de inscripción. ¿Qué significa eso? Que el notario puede presentar el título, pero también puede desistirse, ¿no? El notario puede desistirse, ¿ya? Es más, el notario puede apelar un título, ¿ya? Y si que el notario se desiste, no necesita, reitero, no necesita certificar su firma, ¿no? También hemos hablado, me parece la clase pasada, del desistimiento. Hemos dicho quiénes pueden desistirse: el principio representante, pero también el titular del derecho, ¿no? Y son mandatos judiciales, el juez puede dejar sin efecto su resolución, pero también puede desistirse el titular del derecho, en este caso el beneficiario, por ejemplo, de la medida cautelar o la resolución judicial, ¿no? Con respecto al desistimiento, hemos hablado nosotros que el desistimiento procederá siempre y cuando se trate, pues, de un desistimiento parcial, actos separables. Entendemos por actos separables que pueden inscribirse en forma independiente, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera inscribir 3 compraventas y me desisto de 2 de ellos. No habría problema porque son actos separables, ¿no? Pero si yo quisiera inscribir, por ejemplo, una compraventa y luego un arrendamiento, y el arrendamiento, pues, que lo haga el nuevo propietario,
ahí sí habría que evaluarlo, ¿no? Porque yo no pudiera desistirme, por ejemplo, de la compra-venta, ¿no? Porque yo no puedo inscribir el arrendamiento si no inscribo la compra-venta en primer lugar, ¿no? Pero son supuestos especiales, se puede decir, ¿no? Por tracto sucesivo, ¿no? El que va a constituir el arrendamiento, en este caso va a ser pues el nuevo propietario, ¿no? En este caso el comprador, ¿no? Bien, aquí está un ejemplo, miren ustedes. A le vende a D, esto es compra-venta, y B celebra con C un contrato de arrendamiento. Entonces, si yo me desisto, reitero, si yo me desisto solamente del arrendamiento, no habría problema, porque el contrato de compra-venta ingresa, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo solamente quiero que se escriba el arrendamiento de B a C? Eso no pudiera darse, porque el titular registral en estos momentos es A. ¿Me dejé entender, señores? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. También hemos visto la diferencia entre rogatoria, entre el desistimiento y también la reserva, ¿no? Recuerden ustedes que desistimiento en rogatoria puede darse pues, por un desistimiento, ¿no? Ahora, este desistimiento de rogatoria tendría que ser con cierta formalidad. Es decir, puede ser, en este caso, con firma legalizante notario o también con firma autenticante fedatario, ¿no? Pero ¿quién puede desistirse? Hemos dicho que el presentante del título, ¿no? Pero también puede desistirse el titular del derecho, ¿no? En este caso, imaginemos que Carlos es el titular del derecho y le encarga pues a Malú. Y Malú se va de viaje, desaparece, entonces Carlos quiere desistirse de la inscripción registral. Pregunta, Carlos, que es el titular registral, titular de derecho, ¿podrá desistirse o solamente puede desistirse la presentante del título? ¿Podría repetir? Disculpe, doctor. Imaginemos que Carlos es el titular de derecho. Él encarga a Malú para que sea su representante. Pregunta, ¿qué pasaría si Malú se va de viaje y Carlos quiere desistirse del título? ¿Carlos podrá hacerlo o no podrá hacerlo? No, ¿Por qué? porque depende si todavía está vigente el poder que le ha dado creo que todavía no. Ya, a ver, vamos a repasar un poco teoría acto jurídico, ¿ya? A ver, si yo te otorgo un poder, yo le otorgo un poder a Ada, ¿ya? ¿Solamente Ada puede realizar ese acto jurídico o yo también lo puedo realizar? Lucía, ¿qué dices? En cualquier momento el titular de derecho puede pues intervenir, ¿no? El hecho que yo le dé un poder a Ada no significa pues que solamente ella puede intervenir. También yo puedo intervenir como titular de derecho. No hay ningún inconveniente, ¿no? Otra cosa es la revocatoria de poder, ¿no? Y ahí podemos hablar pues del poder irrevocable, ¿no? Que tiene un plazo de un año, ¿no? Vencido ese plazo, se convertirá en cualquier tipo de poder convencional, ¿no? Muy bien. Entonces quiere decir que si yo tengo un presentante y el presentante desaparece, yo puedo, como titular de derecho, continuar el trámite. ¿Está claro eso, señores? ¿Está claro? Sí, doctor. Muchas gracias. ¿El desistimiento parcial procede cuando los actos no son separables? No, ahí no procede. Solamente procede cuando los actos son separables. ¿Cómo diferencio con la reserva? La reserva se hace en la presentación del título. El desistimiento es cuando el título ya ha sido presentado. A ver, vamos a ver un caso. Mire, imaginemos que en un título se pretende inscribir la hectárea de fábrica, reglamento interno, junta de propietarios e independización. ¿Se puede pedir solo la inscripción de la independización? Es decir, si me piden el desistimiento de todos los demás actos y quieren que inscriba solamente la independización, ¿procederá o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ningunos?
Bien, en estos casos no procedería, ¿no? ¿Cómo voy a desistirme de todos los actos y solamente que inscriba la independización? Vamos a ver más adelante, pues, que para poder inscribir una independización, en caso de unidades inmobiliarias, tiene que haber previamente estar inscrita una declaración, luego reglamento interno y luego recién las independizaciones, ¿ya? ¿Alguna pregunta, señores? Vamos a ver algunas normas que han modificado el reglamento general. Uno de ellos, por ejemplo, es la resolución 146-2020, ¿no? Que habla pues de encauzamiento, mandatos judiciales o solicitudes de autoridades administrativas. Bien, lo regular es que los títulos se presentan pues utilizando el formulario verde, ¿no? Pero si el juez manda, por ejemplo, un embargo, él no necesita mandar con formulario, no puede mandarlo como oficio. En esos casos, lo que hace el funcionario que recibe el documento después es encauzarlo. ¿Qué significa encauzarlo? Derivarlo a la área correcta, a la unidad correcta, ¿no? Inclusive, este encauzamiento va a proceder cuando lo solicite pues la entidad administrativa, ¿ya? Pero siempre y cuando se refieran pues a actos exonerados o inafectos al pago de derechos registrales o cuando se encuentre previsto en el pago diferido de dichos derechos, ¿no? Si revisamos la ley 2744, ustedes van a ver pues que efectivamente hay un deber de la autoridad que es encauzar de oficio el procedimiento, ¿no? Siempre y cuando advierta un error o omisión de los administrados, ¿no? También tenemos el Código Procesal Civil, el 638, que habla pues que la ejecución de la medida cautelar, el juez la remite bajo confirmación vía correo electrónico, el mandato, que ordena la medida de embargo con los actuados que considere pertinentes, o excepcionalmente con cualquier otro medio fehaciente que deje constancia de su decisión. Entonces, ¿cómo se inscribían los títulos en mérito a resoluciones judiciales con los partes judiciales? Y actualmente también se pueden presentar pues, en forma virtual. Esto es utilizando la plataforma Sitsunar. ¿Alguien de ustedes ha escuchado de la plataforma Sitsunar? ¿Alguien de ustedes ha escuchado eso? ¿Saben qué es el Sitsunar? ¿Para qué sirve? No, doctor. Ya, a ver, vamos a No, explicar. doctor. Muy bien, vamos a explicarle un poco, un rápido, ¿ya? Bien, miren, señores. Los títulos, ¿ya? Inicialmente, pues, se presentaban, pues, en forma física, ¿no? Es decir, para poder calificar un título, se tenía, pues, que ese documento físico mandarlo al registrador, ¿no? Ya, pero, ¿qué ocurrió? Miren, el documento físico tiene ciertas ventajas. Ya, uno de ellos, por ejemplo, es que resulta, pues, bastante fácil revisar un documento físico, ¿no? Imprimirlo, poder verificar la autenticidad, ¿no? Pero también tiene ciertas limitaciones. Una de las limitaciones es el traslado, ¿no? Para trasladar un documento físico hay que contratar movilidad, ¿no? Hay que contratar personal que reciba los títulos, ¿no? Entonces, cuando el registro y todo el país y los demás países sufren la pandemia, ya no se podía calificar con título físico porque teníamos que llevar a los registradores a las oficinas registrales y eso podía generar mayor pandemia, ¿no? Entonces lo que se apostó fue por el trabajo remoto. Inicialmente llevábamos los títulos a los registradores a su domicilio, ¿no? Pero eso generaba problemas porque teníamos que contratar personal que lo lleve, seguir todo un protocolo de seguridad, ¿no? Hay que empaquetarlos, hay que los documentos, hay que foliarlos, hay que hacer actas de entrega, recepción, con todos los protocolos, ¿no? Mascarillas. Entonces, eso toma mucho tiempo, porque si el título lo presentaba hoy día el usuario, hasta que llegue registrado puede pasar 1 o 2 días, ¿no?
Entonces, la SUNAR apuesta por los documentos digitales. Tenía una plataforma que es el CID. El CID es un sistema de intervención digital. Entonces, se empieza pues con los notarios y los notarios empiezan a enviar los partes notariales con firma digital. Entonces, al tener ya la firma digital y al viajar por una plataforma segura, esos documentos estaban aptos para ser calificados. Entonces, la ventaja de los títulos CID es que viajan muy fácilmente. Viajan pues utilizando, uno se puede decir, una vía segura, ¿no? Criptográfica en todo caso. Y nos da seguridad acerca de la autenticidad del documento. Entonces, justamente, el Poder Judicial también usa el sistema así. Las medidas cautelares pueden viajar también utilizando pues, esta plataforma. Y por lo tanto, con ello pues, se ha agilizado o se ha reactivado la inscripción registral. Quizás alguien me diga, pero no es lo mismo, la velocidad de calificación no es la misma, pero yo considero que, sin perjuicio de ello, hay bastantes ventajas que ofrece esta plataforma de calificación registral, ¿no? Y una de ellas es que no utiliza soporte papel. O sea, el registrador desde su casa califica los títulos, ve las pantallas, descarga los documentos y firma también sin necesidad de hacer una impresión de papel, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Poder Judicial también puede usar esta plataforma y presentar los documentos con firma digital, ¿ya? Muy bien. El encauzamiento, entonces, sí procede, ya, el encauzamiento procede, y lo que va a permitir, pues, es subsanar, ¿no? A veces por error pueden presentar, por ejemplo, un recurso de apelación por mesa de partes, y yo puedo encauzarlo correctamente dirigiéndolo, pues, a trámite comunitario, ¿no? Y el encauzamiento, según el Tribunal Registral, dice: si el usuario ha dirigido la solicitud de inscripción al registro equivocado, procede que el registrador del tribunal, según corresponde, efectúe el encauzamiento del registro competente, siempre que ambos registros compartan el mismo diario. ¿Cómo funcionaría esto? Imaginemos que una compra-venta, por error, lo han presentado en el registro de personas jurídicas. ¿Qué debiera hacer el registrador de personas jurídicas? ¿Debiera tachar el título o debe encauzarlo? Este encauzamiento se puede realizar, pero siempre y cuando sea pues de la misma oficina registral y no haya habido mayor calificación registral, ¿no? Otro aspecto importante es la formalidad de la inscripción. La formalidad de la inscripción debería presentarse los títulos con formatos. ¿Y para qué se utilizan los formatos? Los formatos se van a utilizar los formatos justamente, pues, justamente para poder, se puede decir, mejorar la información, ¿sí? Sintetizar la información, ¿no? Entonces, en ese sentido, cabe señalar, pues, que efectivamente, con los formatos, nosotros organizamos información y va a permitir que el registrador pueda identificar el acto inscribible, los documentos y quiénes son los presentantes. Entonces, como regla general, debo presentar los títulos utilizando pues, los formularios verdes. Y ahí pondré los datos del presentante y qué documento es el presentante y el acto de inscribir. Sin embargo, hay algunos supuestos en el cual no va a ser necesario presentar formatos. Por ejemplo, cuando el Poder Judicial presenta un oficio y lo presenta por trámite documentario, ahí no va a haber un formato de inscripción, pero se tiene que encauzar e ingresar como título, ¿no? Entonces, la solicitud de inscripción se presenta por formatos establecidos por la SUNAR, previa verificación biométrica del presentante. Ahora, si que se va a hacer por medios electrónicos, se rige pues, por reglas especiales. Por ejemplo, los títulos presentados por el CID, ¿ah? Estos títulos ingresan al registro y se inscriben. Pero aquí no utilizo los formatos que hace referencia pues, este artículo, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, Todo claro, profesor. gracias.
Ahora, ¿y qué pasaría si una persona quiere presentar un título y no sabe firmar, no puede firmar? Entonces, en esos casos, se le va a orientar, pues, para que un funcionario, ¿no?, le pueda ayudar, un servidor le pueda ayudar a completar la solicitud, ¿no? Y en ese caso, pues, el usuario imprimirá su huella digital en formato de solicitud de inscripción, ¿no? Eso facilita, ¿no? Imaginemos que un usuario no sabe escribir. ¿Eso le debe pedir presentar un título? No. El servidor le va a ayudar a llenar y luego el usuario va a tener que poner su huella digital, ¿no? Y si fuera presentación masiva de títulos, solicitudes de inscripción, en esos casos no hay que presentar formatos. Bastará, por ejemplo, que una entidad de titulación, programa de titulación, presente los oficios respectivos y con eso será suficiente, ¿no? Antes era una obligación del funcionario encargado de la resolución de títulos revisar si esta persona ha sufragado o no las últimas elecciones. Este requisito ya ha sido eliminado, ¿no? Ya, esta parte de aquí quería conversarlo con ustedes y quería escuchar su posición porque ha generado algunos problemas, ¿ya? Se refiere a la reserva de calificación por derechos impagos, ¿ya? Vamos aquí a tratar que intervengan todos ustedes. A ver, imaginamos que Malú quiere inscribir 10 actos, ¿ya? 10 compraventas. Y va al registro, el registro le dice, no, tienes que pagar como mínimo los derechos de calificación, los derechos mínimos de los 10 compraventas, ¿no? Y entonces, en principio, no habría ningún problema, porque aquí no le van a dejar, no van a admitir la presentación del título si no paga los derechos mínimos. Pero pensemos que el cajero estaba sobrecargado y no hizo una debida precalificación. Y llega el registrador revisa y ve que eran 10 compraventas, pero solamente cobrado de 2. Pregunta, ¿el registrador deberá reservarse la calificación? Es decir, no calificar y decir al usuario, primero paga tu derecho a calificación y después recién voy a hacer la calificación. ¿Puede proceder la reserva de calificación por hechos impagos? ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Ningunos? Primero tendrá que ser el pago para poder hacer la reserva. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Ningunos? Mire, este es un tema bastante discutible, ¿ya? Porque definitivamente, algunos usuarios piensan que el hecho que no se les haya cobrado todos los derechos de calificación es un error del cajero, ¿no? Por lo tanto, el registrador no debería reservarse de calificación, debe reservar todo, ¿no? Y luego, en todo caso, hacer la liquidación respectiva, ¿no? No sé qué opinan ustedes. ¿A nadie le han reservado su calificación? ¿A ustedes nunca les hacen una esquela que el registrador dice, me reservo la calificación, así que no pagan los derechos mínimos? ¿A nadie le ha pasado eso? ¿Ningunos? No, a mí no, profesor. Muy bien. A mí Entonces, tampoco, el tema de la reserva... profesor, pero me parece la mejor medida. A ver, ya fue. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos. Entonces, aquí hay problemas porque hay usuarios que no aceptan la reserva. Ellos dicen, yo he presentado mi título, han pasado 7 días y tú me sacas con una esquela diciendo que no más califique mi título, porque primero tengo que pagar los derechos mínimos. Eso a algunos usuarios no les gustaba para nada, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué significa la reserva de calificación? Cuando el registrador no califica el título porque el usuario no ha pagado los derechos mínimos. ¿Y por qué no los ha pagado? Seguramente porque ha habido un error pues del cajero, ¿no? El que ha hecho la preliquidación.
Muy bien. Seguimos, señores. Otro tema también que tenemos es el horario de presentación, ¿no? El horario de presentación, con los títulos físicos, pues no hay ningún tipo de problema, ¿no? Llega el título físico y sería pues de 8 a 5, digamos, ¿no? Pero con los documentos digitales ahí puede haber unos inconvenientes. Lo ideal sería pues que así como se cierra el ingreso de títulos para caja diario, también debería cerrarse para los títulos SIP, los digitales, ¿no? Y sin embargo, ellos lo pueden presentar, pero se hará valer ya al día siguiente con otro título, ¿no? Ahora, ¿qué dice el artículo 18 de la ley del reglamento? ¿No? Dice que hay que respetar los horarios, pero hay que respetar también lo que dice el artículo 149, numeral 4 de la ley 2744, ¿no? ¿Y qué dice esta norma? Dice que hay que tener que atender, el horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última persona compareciente dentro del horario hábil, ¿no? Es decir, es como un banco, ¿no? Ustedes son los últimos en entrar y hay que atender a ti también. O sea, no es por el hecho que alguien te diga, no, ya atendido a todos y es la hora, miren, y a las 5 no te puedo atender. Pero yo estoy adentro ya, no te puedo atender. Eso no se puede dar. Hay que atender a todos, ¿no? Los que hayan podido ingresar. ¿Cuánto tiempo estará vigente el asiento de presentación? 35 días hábiles, ¿no? Cuando hablo del asiento de presentación me estoy refiriendo pues a esa posibilidad, a esos efectos que ha generado pues el título cuando ha sido presentado. El título cuando se presenta genera un asiento de presentación y ese asiento de presentación está vigente por 35 días hábiles. Y la regla general es pues que en los 7 primeros días el registrador pueda calificar el título, ¿no? Puede observarlo, pueda liquidarlo, inscribir. Pero es la regla general, porque existe también el artículo 37, que dice pues claramente que la calificación puede demorar un poco más. Por ejemplo, cuando es un título complejo o extenso, puede demorar pues más de los 7 días reglamentarios, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? Todo está bien, doctor. Muy bien. ¿Y cuándo vence esta cinta de presentación, no? El plazo de la vigencia, según el Tribunal Registral, caduca al cumplirse el plazo señalado legalmente y solo puede ser suspendido o prorrogado por motivos expresamente señalados en norma registral. Entonces, si decimos nosotros que vence en el tiempo de manera inexorable, independientemente de la información que brinda el sistema informático y de la fecha en que se formaliza el esqueleto tacha, ¿no? Entonces, en tal sentido, nosotros podemos decir que estará vigente la asiento de presentación solamente por 35 días hábiles. Ahora, ¿pero qué pasa cuando tú apelas? Ese asiento se ve prorrogado en forma indefinida, ¿no? ¿O qué pasa cuando suspenden el título? Igual en su caso se suspende los efectos y no se va a proceder, pues, en este caso a la calificación registral, ¿no? ¿Qué son los títulos pendientes incompatibles? Miren, un título pendiente es incompatible con otro cuando se excluye. Es decir, imaginemos que hoy día quiero inscribir una compra-venta de Lucía a favor de Ciprián, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer aquí es presentar una escritura pública a los registros públicos. ¿Y qué pasaría si hubieran pendientes, por ejemplo, compraventas? ¿No? Eso es incompatible, claro, porque no se permite, pues, la doble venta, ¿no? Salvo, pues, que sea un tema de acciones y derechos, en esos casos sí se puede admitir, ¿no? Pero, como regla general, entonces, ¿cuándo es un título incompatible? Durante la vigencia, haciendo presentación de un título, podrá inscribirse títulos posteriores a referirse a la misma partida, salvo que sean incompatibles con aquel. Solamente voy a suspender el asiento en tema de suspensión si son incompatibles, ¿no? ¿Cuándo es un título incompatible con otro presentado anteriormente? Cuando la eventual inscripción del primero excluya la del presentado en segundo lugar. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Está claro? ¿Ya saben cuándo son títulos pendientes incompatibles?
Vamos a poner unos ejemplos. ¿Ya? Ya, vamos a poner unos ejemplos, miren. Imaginemos que yo quiero escribir una independización, ¿ya? Y Catastro me dice, señor registrador, ese polígono involucra también un título pendiente, ¿no? Entonces lo que le diré al Catastro es pues, que me defina si esa área pendiente que está, en este caso, pues, en la partida registral, afecta o no afecta pues, a mi título, ¿no? Reitero, lo ideal es que cuando yo voy a inscribir no haya un título pendiente, pero si lo hubiera, si lo hubiera hay que determinar si son compatibles o incompatibles. ¿Cuándo son incompatibles? Cuando los derechos se excluyen entre sí, ¿no? Muy bien. Vamos a ver algunas causas de suspensión, vamos a ver unas causas de suspensión del asiento de presentación, ¿ya? Uno ya hemos hablado, esto es pues cuando nos encontremos ante la incompatibilidad. La incompatibilidad no es muy sencillo detectarlo, genera algunos inconvenientes, muchas veces vamos a necesitar de área de catastro, es un tema de indemnizaciones para que defina si son incompatibles o no, pero como regla general hay que hacernos la siguiente pregunta. Si se inscribe el título primero que ha llegado, ¿podrá inscribirse el título posterior? Si ustedes llegan a la conclusión de que no puede inscribirse, porque hay un título pendiente que es incompatible, en esos casos ya habrían pues llegado a la determinación cuando existe una incompatibilidad. Pero si el título anterior se puede inscribir y el título posterior también, no hay inconvenientes, ya no serían incompatibles. Entonces, ¿cuál es la tarea del registrador? Ver los pendientes, si existen o no títulos pendientes incompatibles. Muy bien. ¿Cuándo es incompatible? Un título es incompatible cuando está referido a la misma partida y cuyo asiento se encuentra vigente. ¿Qué genera una suspensión? Una observación de un título. Genera también una suspensión. Es decir, cuando yo observo el título y digo lo suspendo porque el título pendiente incompatible, voy a tener que, en el sistema, suspender la vigencia de este título. Los plazos no van a correr para él. Mientras esté pendiente lo incompatible, yo tendré pues justamente que respetar el principio de prioridad preferente, ¿no? ¿Por qué se trata de un título pendiente incompatible, ¿no? ¿Cuándo también termina la suspensión? Con la inscripción o caducidad del asiento de presentación del título anterior, ¿no? En esos casos concluye también la suspensión. La suspensión es dañina, retrasa la calificación de títulos, hay que verlo con pinza, ¿no? Porque se supone que antes que se presente el título que estamos calificando, llega uno primero. Entonces ahí estamos aplicando un principio de prioridad preferente. Pero si el segundo título va a ser materia de pronunciamiento, en estos casos tendríamos que suspender porque el título pendiente es incompatible. ¿Cómo sabemos cuando un título es incompatible? Hay que ver si lo que se pretende escribir excluye o no a lo que yo quiero inscribir. Si llegamos a la conclusión que lo excluye, ya sería un título incompatible. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Cuándo también Ninguna. puedo... Sí, por favor, ¿ninguno? ¿No hay preguntas? No, profesor. Gracias. ¿Cuándo también puedo suspender un título? Cuando exista pues la reconstrucción de partida o título archivado, ¿no? Imaginemos que Lucía quiere inscribir una adecuación de reglamento interno a la ley 27157, ¿ya? Y dice, inscríbanse en esa partida matriz. Busca la partida y no está completa. Está, en este caso, tiene muchos defectos. En estos casos habría que iniciar la reconstrucción de la partida donde voy a inscribir. Y el otro supuesto es que la suspensión es necesaria cuando el título pendiente, ¿ya?, que existe, se requiere pues justamente aquí
el título archivado, ¿no? A ver, imaginemos que Jorge quiere inscribir, por ejemplo, una modificación de estatutos. ¿Qué tiene que hacer él? Revisar el estatuto anterior. ¿Y eso dónde está? En el título archivado. Si es que ese título se ha extraviado, tendré que pedir, pues, una reconstrucción del título archivado. ¿Alguna pregunta, señor, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Y qué pasa con el bloqueo? Imaginemos que hay un bloqueo pendiente y se refiere a una compra-venta. Y mi compra-venta se refiere, pues, a dos personas distintas. En este caso, mientras exista un bloqueo, ¿ya?, que está anotado en el registro, y si son incompatibles, tampoco pueden escribirlo. Muy bien. ¿Alguien me puede decir qué es el bloqueo? ¿Para qué sirve? ¿Alguien me puede decir qué es el bloqueo? ¿Algunos? Para para que otras personas no compren la propiedad ajena. Sí, sí, está bien. El bloqueo es una anotación preventiva que va a resguardar la inscripción de un acto definitivo, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Sí, doctor, 60 días tiene duración en bloqueo. 60 días hábiles o naturales. Hábiles, doctor. Muy bien. Muy bien. Y el bloqueo se cuenta no desde la simple presentación, sino desde la inscripción registral, ¿no? Muy bien. También va a ser motivo de suspensión, ¿ya?, cuando está pendiente la anotación de bloqueo por presunta falsificación de documentos, ¿no? ¿Y cuándo concluye? ¿Y cuándo concluye la suspensión? Cuando se escriba, pues, el acto definitivo, ¿no? Y también desarrolla el reglamento acerca, pues, de la oportunidad de suspensión, ¿no? Generalmente, cuando saco una esquela de observación, ahí también pudiera añadir la suspensión. Profesor, una pregunta. Sí, por favor. Con relación al bloqueo, lo que usted está mencionando, ¿tiene un costo o es o el mismo, la misma SUNAT lo activa? ¿Cómo es? Sí, nosotros cobramos dos derechos, ¿no? Un derecho de presentación y un derecho de presentación, derecho de calificación y los derechos de inscripción registral. Cuando tú quieras inscribir un bloqueo, efectivamente va a tener que pagarse previamente o simultáneamente esos derechos, ¿no? Ah, ya. Sí, Muy bien. doctor. Sí, doctor, una Sí. consulta. Bueno, sería más una consulta y una pregunta. Tuve un inconveniente con un bloqueo, tuve un contrato de compra y venta de un cliente, se hizo el bloqueo obviamente, para que el comprador esté tranquilo, ¿no? Con la minuta que se realizó, pero al final el comprador nunca pagó. Y al final nunca se puede levantar el bloqueo porque la SUNAR me indica que no se puede levantar el bloqueo tiene que se levanta por sí solo. A ver, doctor, si me puede explicar bien eso, pero esté muy amable. Muy bien. Ya. Eso tiene que ver mucho con publicidad, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla con ustedes un momentito. Miren, ¿ah? Imaginemos que vamos a anotar el bloqueo de Lucía a favor de Ciprián, ¿ya? La propietaria es Lucía y se va a anotar el bloqueo a favor de Ciprián. ¿Ya? ¿Hay transferencia de propiedad? No hay transferencia de propiedad, solamente es un bloqueo. Está en rubro D. ¿Para qué está este bloqueo? Para que se pueda inscribir en forma definitiva la compra-venta, ¿no? Esto es de Lucía a favor de Ciprián. Lucía. ¿Ahí hay un problema? No veo mayor tipo de inconveniente, ¿no? Pero, reitero, ¿cuándo se levanta el bloqueo? El bloqueo se entiende levantado cuando vence su plazo. Un primer supuesto. En otras palabras, como es un levantamiento de pleno derecho, yo registro no necesito extender un asiento para levantar ese bloqueo. ¿Está claro?
¿Está claro esa idea, señores? Sí, doctor. Ya. Vamos ahora al otro punto. ¿Y qué pasa si fuera un bloqueo vigente? Ahí la cosa cambia. En el caso que usted tiene, de repente es un bloqueo vigente, porque ya no le interesa, pues, de repente la compradora, ¿no?, adquirir el bien, no quiere formalizar la escritura pública, de repente el vendedor no quiere formalizar la escritura pública. ¿Puedo levantar el bloqueo? ¿Quién tiene que pedirlo? El notario solito no puede hacerlo, ¿no? Tendría que hacerlo también con intervención del vendedor y comprador. Tal vez ese sea el problema que usted tiene ahorita, ¿no? El bloqueo está No, vigente. sí, sí. Doctor, pero ya pasó más de un año. Ah, No no, está en ese caso vigente. ya el bloqueo ya no existe, ya está levantado de Sí, pleno derecho. sí, sí, doctor, pero a ver, pero la señora no puede hacer nada con el bien porque había una minuta anterior que indica que tenía que No, el no, no, señor le dio a un ver, vamos a explicar un poco ese tema, ¿ya? Ujú. En principio, se entiende que la transferencia de propiedad, ¿no?, se inscribe en rubro C de títulos de dominio, ¿ya? Entonces, lo que ha habido solamente es un bloqueo. Se puso una carga anotada en rubro D. Esta anotación tiene una vigencia, ¿no? He dicho que son 60 días hábiles. Si ya venció, el bloqueo ya no existe ya. La señora, ¿quién es la propietaria? Reitero, si tengo acá A como propietaria, hacer una compra-venta a favor de B en forma minuta y se inscribe el bloqueo. ¿Quién es la propietaria? ¿Es B? No, a nivel registrado no es B, sigue siendo A. Por lo tanto, si la señora quiere inscribir ahora una compra-venta a favor de otra persona, puede hacerlo. Ella quiere inscribir una declaratoria de fábrica, ¿puede hacerlo? Sí. Puede hacer lo que ella Sí, decida, porque el bloqueo ya caducó. sí, sí, doctor, pero he ido a, no se imagina, más de 6, 7 notarías y ninguno me inscribe. O sea, quiero hacer donación, compra y venta, hacer de todo. ¿Y por Ninguna qué no lo notaría. inscriben? Porque dice que hay una anotación preventiva. Exacto, ninguno, doctor. Por eso Pero, es el motivo de este curso para mí es muy interesante, porque ese caso para mí fue un dolor de cabeza. Ninguna notaría, doctor. Me hubiera ido a todas, todas, no, hasta la SUNAR y pero nada. No me quiere ¿por qué no escribir vas porque a de indicas que hay repente una una minuta. notaría, ¿no? No sé, ¿no? González Loli, o de repente el mismo Paino, ¿no? O el mismo Becerra, o Marcos Pacora. Tantas notarías que existen, ¿no? Sí, Que son doctor, bien. me he ido varias de todos los distritos porque algunas notarías son más prácticas, ¿no? Pero no. Solamente porque hay una minuta de por medio indicando que hay Pero si ya un. venció, pues, el bloqueo ya venció, ya caducó el pleno derecho. Sí, Ellos pero ninguna. no tendrían. Hasta la misma notaría que se realizó el bloqueo y se hizo la primera compra-venta, se hizo la minuta de compra y venta, tampoco. Lo único que me indicaron que se va a indicar, ellos van a indicar van a pedir una anotación a la SUNAR, pero usted indica que no se puede, que se levante el pleno derecho, pero eso no entiendo, doctor. Varias, he ido varias, doctor, a varios No, distritos. ahí tendrías que quejarte, pues, al colegio notario, ¿no? Porque, ¿por qué una notaría no te otorgaría una donación si ese bloqueo ya no existe? Ya se levantó, Doctor, en Entonces, ese caso, disculpe, en ese caso tiene que hacer el levantamiento de lo que significa el bloqueo, igual que el levantamiento de hipoteca, sí, porque no hay forma como que usted de derecho, la SUNAT no hace ya. Mírenme, acciones vamos un toma poco acciones a propias. revisar el reglamento de predios. Ya. Nos estamos hablando a nivel legal, ¿no? Que por práctica la gente quiera que esté levantada el bloqueo es otra cosa. Pero normativamente hablando, registradamente hablando, ese bloqueo no existe ya, porque ya caducó el pleno derecho, ¿no? Vamos a compartir con ustedes el reglamento actual de predios y mira lo que dice. Es un tema ya de inaplicación normativa, ¿no? Que los notarios no quieren cumplir. Y bueno, parte de ellos dicen pues que el inmueble ya fue transferido, hay una minuta, y que en el Perú pues el registro no es constitutivo, ¿no? Entonces, eso es un poco su argumento de ellos, ¿no? Pero el problema está que hay un perjudicado, ¿no?, que justamente es el usuario, ¿no? Claro que lo ideal sería que se levante el bloqueo, en forma que intervengan todos los titulares
todos los propietarios, ¿no? Pero en ese caso, ustedes van a ver que eso es muy difícil, que se dé, porque de repente, pues, el primer comprador ya no está, no pagó el precio, etcétera, y etcétera, ¿no? Entonces, vamos a revisar. Sí, sí, doctor, porque el señor solamente, digamos, la propiedad costó $200.000, el señor solamente dio 30, y pasado un año y medio, y el señor, no, para mí que es estafa que está haciendo, pero bueno, nada, cero. A mí me indica que él es dueño de la propiedad. ¿Pero en base a qué? En base a un bloqueo, si el bloqueo no transfiere propiedad. Sí, en base a la minuta. Pero Sí, doctor, como pero, le pero digo, la minuta ajá. solamente indica la minuta que pagó un adelanto, ¿no? Y la otra diferencia iba a pagar después. Pero no le digo que ninguna notaría me acepta otra No, lo transferencia, que pasa es que la donación. notaría lo que no quiere tener es problema, pues, con el comprador, bueno, con el anterior comprador, ¿no? Sí, Pero si anticipo fuera así, ilegítimo. De todo, claro, de todas formas hemos intentado anticipo ilegítimo, donación, transfer, compra-venta, nada, cero, ninguna notaría. Por eso me parece increíble, pues, doctor. No sé ni cómo hacer. ya Usted me mire, indica queja, van a colegio. mirar ahora mi pantalla, un ratito. Voy a decirles lo que dice el reglamento general, de reglamento de predios. Dice, ¿no? La anotación de bloqueo, sus modificatorias se extienden en mérito de solicitud formulada por el notario, ¿no? La solicitud será presentada por el notario o su dependiente. El bloqueo tiene una vigencia de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de su anotación, ¿ya? Inscrito definitivamente el acto o derecho cuya propiedad sea reservado, su eficacia se retrocederá a la fecha de presentación del bloqueo, ¿ya? Hasta ahí no hay problema. Dice, durante la vigencia del bloqueo, acá está, no puede inscribirse ni anotarse preventivamente ningún acto o derecho incompatible con aquel cuya prioridad se ha reservado, ¿no? Pregunta, ¿este bloqueo está vigente? Entonces, ¿por qué no puede inscribirse otro acto? ¿Cuál es el sustento legal? Porque reitero, lo que se ha inscrito es un bloqueo, no una transferencia de propiedad, no una compra-venta. Entonces, ahí me parece que hay un error. Entiendo que hay un exceso de celo de parte de la notaría, pero normativamente hablando no habría ningún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, acá lo está diciendo claramente, ¿ya? Y solamente dice que el bloqueo de una vigencia de 60 días hábiles. ¿Dónde dice que tienen un año, 2 años? ¿De qué estamos hablando, no? Entonces, aquí me parece que está mal, ¿ya? Ahora, vamos ahora al tema del reglamento general, ¿no? Porque si otro argumento que le están indicando a ustedes es el siguiente. Vamos a hablar un poco de anotación preventiva, ¿ya? Vamos acá. Profesor, disculpe una pregunta. ¿Anotación preventiva o anotación de demanda es lo mismo, no? La anotación de demanda es un tipo de anotación preventiva, ¿no? La anotación preventiva es un concepto general. Ah, ya. Muy bien. Acá está el motivo de suspensión. ¿Ya? Ya, miren. Actos y derechos de anotación preventiva. La demanda, medidas cautelares, los títulos, procedencia y plazo, los títulos que en cualquier otro caso deben anotarse con unas disposiciones especiales. Aquí estaría el bloqueo. ¿Ya? Y luego venimos acá. Efectos no excluyentes de la anotación preventiva. La existencia de una anotación preventiva no determina la imposibilidad de extender asientos registrales relacionados con los actos y derechos publicitados en la partida registral, salvo que el contenido de la anotación preventiva o la disposición normativa que la regula establezca precisamente lo contrario. ¿Qué más? Miren. Los asientos de anotación preventiva, ¿no?,
deben contener, de ser el caso, la indicación del plazo de su vigencia, el cual se encontrará determinada por las normas que autorizan su extensión. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tema de la extinción. Extinción de anotaciones preventivas. Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, caducidad o por su conversión en inscripción. Entonces, en este caso, dice, ¿no? Supuesto de cancelación de anotaciones preventivas, 94. Vamos a ver. La cancelación se produce por lo siguiente. Cuando se extingue totalmente el bien, ¿no? Cuando se declara una nulidad, cuando se haya producido la caducidad de inscripción, ¿no? Acá está, miren, claramente dice. Cuando se haya producido la caducidad de la inscripción o anotación preventiva por mandato de la ley o por el transcurso del tiempo previsto en ella, ¿no? ¿Cuánto tiempo estaba vigente el bloqueo? 60 días hábiles. Pasó ese plazo, ya se extinguió ya. Entonces, en tal sentido, ya está extinguido, ¿no? Que yo sería la idea, en principio, pues, que ustedes tengan que reclamar esto al Colegio de Notarios, ¿no? Para que se pueda otorgar la escritura pública, ¿no? Y luego, pues, presentar en registros públicos, ¿no? No veo legalmente. Ahora, en este caso, si la señora, ¿no? La propietaria, se siente afectada en sus derechos, puede, pues, a poder judicial, ¿no? Y hacerlo valer ahí, ¿no? Pero el bloqueo, registralmente hablando, ya caducó, ¿no? Muy bien, sigamos. Vamos a la suspensión, títulos compatibles. Ya, con el tema de la prórroga, vamos a ver acá. Efectivamente, puede haber una prórroga hasta por 25 días, ¿no? El plazo de vigencia de la cinta de presentación puede ser prorrogado hasta por 25 días adicionales, ¿no? Sea el gerente registral o el gerente de área, esta resolución motivada en causas objetivas extraordinarias, puede también extenderlas por 60 días adicionales, en razón pues, de la fecha de aviso del título, tipo o clase de acto inscribible, ¿no? Dando cuenta a jefatura. La prórroga concedida por el gerente es adicional a la prevista en el primer párrafo si fuera el caso, ¿no? Entonces, ¿en razón a qué se puede extender la prórroga? Con carácter general, ¿verdad? En razón de la fecha de ingreso del título o clase de acto inscribible, ¿no? Registro que corresponde a otro criterio similar dando cuenta a la jefatura, ¿no? ¿Cuándo se da supuesto de prórrogas automáticas? Cuando se interpone recurso de apelación. Por eso que muchas personas, cuando ya no tienen plazo para subsanar, lo que hacen, pues, formar el recurso de apelación, ¿no? Y luego se desiste del recurso de apelación, han ganado plazo, y logran, pues, inscribir su título, ¿no? Cuando también hay una prórroga automática, cuando uno formula observación o liquidación, ¿no? O cuando se requiere informe técnico de catastro. ¿Qué ha dicho el tribunal? El tribunal dice, la apelación que solo tenga por finalidad obtener la extensión del plazo de vigencia de la presentación para subsanar, en primera instancia debe ser declarado sin procedente. Claro, ustedes, si alguien dice en su apelación, apelo para que me dé mayor plazo y yo pueda inscribir mi título, el tribunal lo va a revocar, porque no puede haber, pues, una apelación para que gane tiempo, digamos, ¿no? Formalmente hablando, ¿no? En los hechos tal vez se dé, pero en el documento, al menos, si consta así, el tribunal, pues, lo va a denegar, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? Miren, si les interesa mucho lo del bloqueo, vamos a ver en estos momentos alguna jurisprudencia del tribunal registral, ¿ya? Porque me parece bastante importante, y lo tengo. Algo que a ustedes les puede servir.
Un momentito, por favor. Voy a compartir pantalla con ustedes. Ahí está. Vamos a ver, pues, en el caso de precedentes. A ver, veamos primero en los acuerdos. Vamos a ver qué hay sobre el bloqueo, ¿ya? Ya, entonces busquemos solamente en las resoluciones. Acá está. Mientras va siguiendo buscando, vamos a seguir avanzando, señores. Después ya lo compartiremos, ¿ya? Ya. A ver, miren, ¿qué es la calificación registral? Ya la clase pasada, si no me equivoco, habíamos visto, ¿ya? Habíamos señalado nosotros, pues, que la calificación registral significa, en primer lugar, ¿no?, apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de una persona o cosa, ¿no? Y también habíamos indicado nosotros que es una labor de registrador, y es una labor de registrador, ¿ya? Para que pueda determinar si un acto puede o no acceder al registro, ¿no? Ahora, la Cruz Verdejo dice que el registrador realiza un juicio lógico. Ahora, pero ¿el bloqueo es una actividad jurisdiccional? Yo considero, pues, que no es una actividad jurisdiccional, ¿no? Su naturaleza jurídica, yo considero que estaría en todo caso como un procedimiento especial, como un acto que realiza el registrador, que no es jurisdiccional, y tampoco estrictamente sería, pues, un tema administrativo, ¿no? Toda vez que la calificación registral, reitero, no es jurisdiccional, y en todo caso considerarlo como un tema netamente administrativo no sería tampoco real, porque, reitero, tenemos un procedimiento especial, ¿no? Y entonces existe la postura, pues, que la calificación es una función sui generis, ¿no? Y en consecuencia, la calificación, pues, sería sui generis, ¿ya? Ni el acto registral, ni el acto registral es un acto administrativo ordinario, ni los poderes de registrador son funciones administrativas, ni el procedimiento de inscripción es un procedimiento administrativo, al cual pueden aplicarse las disposiciones fundamentales en materia de procedimiento general, ¿no? Entonces se dice que es una figura autónoma, ¿no? ¿Cuáles son las características? Es una labor jurídica, ¿no? Independencia de su ejercicio y es unipersonal. ¿Qué significa la independencia de su ejercicio? Que una garantía del sistema registral es la autonomía de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones registrales, ¿no? ¿Y por qué es unipersonal? Porque la función recae, pues, en el registrador, ¿no? Él asume la responsabilidad, efectivamente, ¿no? Y es necesaria porque, además de ser un poder, implica un deber. Como regla general, el registrador no debe apartarse, es decir, tiene que calificar el título como regla general. Y si quisiera abstenerse, tendría que haber una causal en la cual él puede invocar, ¿no? Entonces, la calificación no solamente es una facultad, un poder, sino también un deber, una obligación que tiene que cumplir el registrador, ¿no? Entonces decimos nosotros que la calificación es un filtro que deben pasar los actos y contratos que se van a inscribir, ¿ya? Y en tal sentido también es un control, una actividad de control. Esto es, vamos a controlar en dos niveles, un nivel interno y un nivel externo.
Entonces la calificación es una actividad que se realiza aplicando la mayor parte de los principios. En ese proceso, los principios pues adquieren su verdadero significado, ¿no? ¿Y cuál es la forma de calificar? Hay que hacer un análisis formal y el aspecto sustantivo, ¿no? Si hacemos un aspecto formal, vamos a analizar pues la solemnidad y requisitos de forma, ¿no? Aspecto sustantivo, veremos si el acto o contrato es válido, eficaz. ¿Cómo es la relación, la calificación con el registro? Es la necesaria adecuación, compatibilidad, ¿no? El título que yo pretendo escribir al registro debe adaptarse, debe adecuarse a lo que diga el registro público, ¿no? Si no hay adecuación, se va a tener que observar, ¿no? Y hay que ver también los títulos que carecen de relevancia registral, esto es, que contienen actos en los que emanan derechos no inscribibles. Por ejemplo, un contrato comodato, ¿no? Entonces, el reglamento general fue modificado. Actualmente, pues, se ha resumido la calificación registral en confrontar la adecuación de los títulos. Hay que revisar la RENIEC también, verificar la existencia de los obstáculos de la partida, verificar la validez, naturaleza inscribible del acto o contrato, así como la formalidad del título. Esa es una función bastante importante que tiene el registrador, ¿no? Comprobar que el acto de hecho, así como los documentos que forman el título, se ajustan a las disposiciones legales vigentes, ¿no? Verificar la competencia, verificar la capacidad de los otorgantes, y también verificar la representación invocada por los otorgantes, ¿no? Además, el registrador tiene que hacer una búsqueda en los datos, índices y partidas registrales. Por ejemplo, ¿no? Imagino que es un comprador, Juan Pérez. Yo tengo que revisar si Juan Pérez está vivo, pues. No vaya a ser que cuando hago la escritura pública, él ya estaba muerto. Entonces, todo eso lo tiene que revisar el registrador, ¿no? También puede rectificar de oficio, disponer de la rectificación, cuando se advierte, pues, la existencia de errores materiales, ¿no? Y aquí se ha modificado el reglamento, ¿ya? En el sentido, pues, en el caso de sucesiones intestadas, ¿no? Por ejemplo, dice, si la calificación comprende títulos referidos a sucesión intestada o ampliación de testamento, el registrador verifica si existen inscritos mandatos o poderes. Imaginemos que este fallecido, causante, había otorgado, pues, varios mandatos y poderes, ¿no? Me acuerdo que una vez me preguntaban, doctor, ¿y qué pasaría si fallece el poderlante? En este caso el representante, ¿seguirá teniendo facultades? No, pues no. Si ya falleció ya, ¿cuál sería su sustento para seguir actuando en representación de una persona fallecida? Es imposible. Eso ahora lo tiene que revisar el registrador, reitero, y si es que inscribe la sucesión intestada, también tiene que buscar que no existan poderes. Si hay poderes, hay que inscribir la extinción, ¿no? La extinción. Y se procede a anotar de oficio su extinción en la partida respectiva de registro de mandatos y poderes, ¿no? Y así mismo dice, en la calificación de los actos inscribibles, mediante representación de un mandato, el registrador verifica si consta inscrita la sucesión o ampliación del testamento del poderlante, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? Ustedes se habrán dado cuenta entonces que el reglamento general ha sido modificado y actualmente el que va a inscribir la sucesión intestada también puede inscribir la extinción de los diferentes mandatos y poderes otorgados, ¿no? Bien, ¿no hay preguntas? Bien, continuamos entonces. También el reglamento ha sacado unas directivas que buscan, pues, restringir la calificación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se dice en el reglamento, en los casos de instrumentos públicos notariales, la función de calificación no comprende la verificación del cumplimiento del notario, de identificar a los comparecientes o intervinientes a través del sistema de comparación, así como verificar las obligaciones del gerente general o de la empresa. En otras palabras, dice, esas son obligaciones del notario. Tu registrador no puedes entrar a hacer ese tipo de verificaciones. Y además ahora ya lo dice el reglamento general, ¿no? Y después también se ha señalado, pues, que el órgano judicial o arbitral pueden declarar la invalidez de los asientos registrales. Consecuentemente, no resulta procedente, mientras rectificación de oficio se produzca la declaración del asiento, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Yo como registrador no puedo dejar sin efecto un asiento anterior con, en este caso, pues, utilizando el mecanismo de rectificación de oficio, ¿no?
tendría que en todo caso solicitar la nulidad del título y la cancelación del asiento, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, señores? Por favor, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Profesor. Sí, por favor. No, es todo claro, profesor. Muy bien. Continuemos, señores, continuemos. Entonces, cuando califico un título, ¿qué hago? Un control documental, control de legalidad. Una adecuación de antecedentes registrales y verificar el rogatorio de la solicitud de inscripción. Todo esto tendría que estar correctamente verificado, ¿no? Muy bien, seguimos, señores. Y hay otro tema ya que tiene que ver con la calificación registral, son aspectos calificables de los mandatos judiciales, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta que actualmente el Código Civil no te dice qué parte debes calificar de un mandato judicial, ¿no? Entonces, Elvira Martínez Coco, Montúfar y Fernández dicen que podemos calificar la competencia del órgano, las formalidades extrínsecas y los obstáculos registrales, ¿no? Recordemos nosotros que la calificación en casos de mandatos judiciales pues se encuentra restringida, ¿no? El registrador no puede calificar la validez ni la eficacia de los fundamentos del mandato judicial. Y es lo que dice el Tribunal Registral. En un precedente ha dicho pues que si el juez reitera su mandato, ahí hay que proceder con su inscripción registral, ¿no? ¿Bien? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? ¿No hay preguntas? Bien, continuamos entonces, por favor. Entonces reitero, si es que el juez está reiterando su mandato, el registrador tendría que inscribir el título que ha sido materia de observación, por ejemplo. Ahora, ¿y qué es lo que se ha tratando de uniformizar entre los registradores y jueces? ¿Qué temas? Por ejemplo, hemos visto nosotros un tema de independizaciones, ¿no? Y también de prescripción de dominio. Y es bueno recordar también que cuando uno califica un mandato judicial, a pesar de todas las restricciones que se tenga, ¿ya? No se está haciendo un acto de desconfianza al juez, simplemente se está cumpliendo con la labor encomendada pues, al registrador. El registrador tiene que revisar que los documentos que vayan a ingresar al registro sean eficaces, sean válidos, ¿no? Muy bien, bien señores. Entonces, efectivamente, el 2011 del Código Civil ha sido modificado, pero yo considero pues que si el juez retira su mandato, conforme al tribunal, hay que proceder con inscripción, ¿no? Otro tema importante es que no todos los actos, los mandatos judiciales son inscribibles, ¿ya? La intención de las observaciones no es entorpecer la labor jurisdiccional, ¿no? Sino colaborar con el juez. Y también debería haber una mejor coordinación pues, entre registradores y jueces. Y se podría considerar a los registradores como auxilios técnicos, ¿no? Muy bien. Ahora hablemos de la observación. Miren, cuando un título tiene defectos subsanables, se puede proceder con su observación. Lo que se prohíbe es hacer una observación sucesiva, ¿no? Lo ideal es que con la observación bien detallada en la primera presentación, el usuario pueda subsanar y inscribirse el título, ¿no? Sin embargo, actualmente el reglamento general se ha tratado de, se puede decir, poner un poco más flexible, ¿no? Y ha señalado, por ejemplo, que en una observación, ¿no? Así un título tuviera defectos subsanables o su inscripción no pudiera realizarse por existir un obstáculo, el registrador dice formular la observación respectiva, indicando simultáneamente el monto mayor del derecho por concepto de inscripción de los actos en materia rogatoria. Muy bien, entonces la idea es que el registrador, cuando haga su observación, debe estar correctamente en este caso, pues, fundamentada, ¿no? La observación. Y también hay que señalar, pues, que en algunos casos,
hay que revisar si ha habido o no una ampliación tácita del rogatorio. ¿Cómo es eso? Imaginamos que yo quería inscribir compra-venta, arrendamiento y numeración. Entonces, se observa el título, ¿ya? Y en este caso, pues, el usuario subsana, ¿no? Pero el usuario no te dice en su donación quiero que se escriba tales y tales actos, simplemente te subsana. Entonces, ¿qué dice el reglamento? El hecho de que te adjunten un documento de reingreso ya significa que el usuario quiere que se escriba ese acto. Entonces dice, la sola presentación de los documentos que contienen el acto previo importa la ampliación de la rogatoria, es decir, una ampliación tácita del rogatorio. Porque si no quisieras inscribir tu numeración, ¿por qué presentarías pues en tu reingreso esa numeración? Bien, ¿algunas preguntas, señores? Bien, me preguntas entonces. Existen algunos problemas pues con esta ampliación de rogatoria, ¿no? Hay que ver los títulos intermedios. Intermedios, si es compatible o si es incompatible, ¿no? Bien, entonces, siempre en estos casos hay que revisar bastante la normativa registral, ¿ya? Nosotros cuando hacemos AME ingreso y adjuntamos documentos, se entiende que hay una ampliación de rogatoria tácita, ¿ya? Luego también tenemos los casos de títulos conexos, que hasta ahora no he visto, ¿no? Pero tiene muchos requisitos, ¿no? Primero, que lo soliciten él o los presentantes, ¿no? Imagínense que dos presentantes de títulos de diferentes notarios quieran que se califiquen pues, de forma conexa. Se encuentre pagada la totalidad de derecho. Y el título, en segundo lugar, contenga acto previo que posibilite la inscripción del título presentado en primer lugar. Entonces, también son títulos conexos, ¿no? Vamos a hablar ahora de la tacha sustantiva, mis señores. La tacha sustantiva, recuerden que es un tipo de tacha que se puede dar cuando el título no tenga, en este caso, pues, acto inscribible, ¿no? Quiero inscribir un comodato, ¿qué hago? Inmediatamente lo tacho, ¿no? Es una tacha sustantiva porque no he esperado el vencimiento del plazo. Entonces, el reglamento dice, el registrador tachará el título si adolece de efectos insubsanables que afecta la validez del contenido del título, ¿no? Existan obstáculos insalvables que maneja la partida registral, por ejemplo, ¿no? Una medida cautelar, pues, de innovar, ¿no? Que ordena que se congelen, ¿no? Y también hay otro motivo de tacha sustantiva, cuando el acto de hecho inscribible no preexiste a la asiento de prestación respectiva, ¿no? En esos casos también puede ser la tacha sustantiva, ¿no? O cuando viene un tema de falsedad documentaria, ¿no? ¿Y cuándo se da una tacha especial? Miren, tacha especial se da cuando contenga acto no inscribible, ¿no? O sea, tengo 5 días para calificar sus títulos. O se haya generado el asiento de presentación en el diario de una oficina registral distinta a la competente. Nosotros somos competentes de los títulos provenientes en Lima. Pero imaginemos que se presente un título del Callao. Nosotros no somos competentes pues, para calificar el del Callao, ahora hay que tacharlo. Solamente que en estos casos, dice el Tribunal Registral, que cuando ustedes tachen el título, hay que, en todo caso, generar un nuevo título y se le informa, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver, cuando uno interpone un recurso de apelación, señores, ya, lo que debe hacer, en este caso, es fundamentar, pues, en qué consiste, pues, la defectuosa calificación, ¿no? Y aquí hay que verificar, ¿no? Dice, si estuviéramos ante un supuesto de tacha especial y se interpone recurso de apelación, ¿no? En este caso, hay que, inmediatamente, pues, proceder con su tacha, ¿no? Y extender la notación del recurso de apelación, ¿no? No procede presentar documentación subsanatoria, pero también en segunda instancia. Yo no puedo subsanar un título y presentarlo al tribunal registral. Y también dice, en caso que el título tachado no sea apelado en el plazo antes indicado, caducará automáticamente el acto de presentación respectivo, concluyendo
el procedimiento registral de inscripción. Entonces, registro se hizo una observación, no lo subsanaron, ¿no? No lo subsanaron, y caducaría pues el pleno derecho. El artículo 47 del reglamento general habla también de que no podemos inscribir dos títulos incompatibles a la vez, ¿no? Y si que se ha inscrito, hay que corregir eso, ¿no? Imaginemos que hay un título en el cual se inscribió el inmueble a favor de X. ¿Ya? Y digamos pues que el registrador inscribió ese título saltándose con el título pendiente. ¿Puede darse? Sí. Pero en esos casos, el registrador que tenía la primera competencia y que le correspondía calificar, en estos casos puede hacer la corrección. ¿Cómo es eso? Pero esa corrección hay que informar al superior jerárquico, ¿no? Y al titular de derecho perjudicado, ¿no? Entonces, en principio, hay una prohibición de inscripción de títulos incompatibles, ¿ya? Y también lo otro es que, ¿qué pasa pues si por error se inscribió un título, ¿no? Hay un título pendiente, pero el registrador lo inscribió por error. Lo que dice el reglamento es que en esos casos hay que pedir la rectificación. Hay que ponerle pues lo que corresponde al primer título que se ha presentado, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver un poco acerca de inscripciones. Acuérdense ustedes que habíamos conversado en la primera clase sobre el sistema registral peruano, ¿no? Y ahí hemos dicho nosotros que es un sistema causalista. ¿Y por qué es causalista? Porque el asiento debe expresar necesariamente el acto jurídico, de donde emana pues directa inmediatamente el derecho inscrito. Y también se recalca en el reglamento que la inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables, ¿no? Un momentito, por favor. Sigamos, señores, sigamos. Entonces, hemos hablado acerca de las inscripciones. Hemos dicho nosotros que en el Perú las inscripciones registrales no son convalidantes, ¿no? A ver, un ejemplo, imaginemos que Ada le vende un inmueble a Lucía, pero tiene un vicio esa escritura pública, ¿no? Ese acto jurídico. Y el Poder Judicial lo queda nulo. El hecho que se haya inscrito esa compra-venta a favor de Lucía no significa que, es decir, que esté todo saneado, ¿no? Si el error está presente, también se puede pedir pues, la nulidad del título y su cancelación del asiento. Es por ello es importante, reitero, que en el asiento registral aparezca pues, el acto jurídico donde emana pues, directo inmediatamente el hecho inscrito. Y el mismo que deberá constar en el correspondiente título. Eso de ahí, reitero, va conforme al sistema causal. ¿No? Dice además que la inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a disposiciones vigentes. El hecho de que se haya inscrito no significa que el Poder Judicial no pueda pues, declarar nulo ese acto jurídico. Bien, ¿algunas preguntas, señores? ¿Algunas preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Contenido general del asiento de inscripción. ¿Qué debo poner en el asiento? Un resumen del acto. ¿Qué estoy inscribiendo? Un arrendamiento financiero. ¿Qué datos relevantes? ¿Cuánto es la renta? ¿Quién es en este caso, el arrendatario? Si fuera necesario. Y hay que indicar también el documento en el que consta referido el acto de derecho. Esto es, por ejemplo, ¿no? Poder Judicial, resolución número tal. Y la autorización del registro responsable de la inscripción utilizando cualquier mecanismo. Entonces, debería, en este caso en el asiento registral, también constar la firma del registrador, ¿verdad? Es importante. ¿Cuáles son los plazos para las inscripciones? Las inscripciones se practicarán si no existieran defectos, es importante,
u otras circunstancias debidamente acreditadas, dentro de los 7 días siguientes a la fecha de haciendo presentación o 5 días a regreso del título, ¿no? Siempre y cuando, reitero, dentro del plazo de vigencia de la haciendo presentación. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar acerca de la anotación de inscripción. El registro ya calificó, ¿ya? Y ha inscrito el título, ¿no? Pero debe haber un documento adicional que se agrega al título archivado, ¿ya? Que es la anotación de inscripción. Ahora, ¿qué ocurre? En una etapa de pandemia es un poco difícil, pues, la impresión de esos documentos, ¿no? Entonces, se permite también aquí en estos casos, ¿no? Que sean, pues, no sean incorporados al título en el archivo registral, ¿no? Porque esta anotación y la siguiente inscripción generado dice, podrán ser entregados a requerimiento del presentante del título. Esto es en vez de parte. Sin perjuicio de la posibilidad de acceder al contenido de los mismos mediante los canales digitales habilitados para ello. Imagínense ustedes en un título, ¿no? Ustedes entran al siglo y pueden descargar, pues, tranquilamente, pues, la información de la partida registral, ¿no? Anotación de inscripción. Entonces, ¿por qué debería presentarse, subirse necesariamente, pues, al archivo? Y ya es innecesario. Por eso dice que la anotación y el asiento de presentación, la anotación y el asiento de inscripción generados podrán ser entregados a requerimiento del presentante del título, sin perjuicio de la posibilidad de acceder al contenido mediante canales digitales habilitados, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya. Ahora, ¿contra qué pronunciamientos puedo interponer recurso de apelación? Observaciones, tachas, liquidaciones. La decisión de los registradores y los abogados certificadores. Imaginemos que hay un servicio de publicidad que no nos quieren dar. Ustedes pueden, pues, en ese caso, ¿no? Apelar al tribunal registral también. El tribunal registral también conoce sobre temas de procedimiento registral, inscripción de título y procedimiento, en este caso, de publicidad registral. ¿Qué más puedo apelar? Resoluciones emitidas por registradores, las demás decisiones de los registradores en el ámbito de su función. ¿Quiénes pueden interponer recurso de apelación? El presentante del título, ¿no? O también puede ser el solicitante o la persona a quien está representando. Muy bien. ¿Quiénes pueden apelar? Dice el tribunal registral, no habiendo apelado el presentante al título, ni la persona a quien éste representa, corresponde, pues, declarar improcedente el recurso. Entonces, ¿quiénes pueden apelar? El presentante al título. También pudiera ser, pues, el titular de derecho, ¿no? También puede poner recurso de apelación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Hasta cuándo puedo apelar? A ver, ¿quién me dice? ¿Hasta cuándo yo puedo apelar? ¿Qué dice Jessica? ¿Hasta cuándo se puede apelar? Imaginemos que el título ha sido presentado en 1 de septiembre y va a vencer el día 30 de noviembre, por ejemplo. Pregunta, ¿hasta cuándo puede apelar esa persona? 3 días, doctor. La apelación lo puede realizar hasta el último día de vigencia de la haciendo presentación, ¿ya? Sino que el registrador sí tiene un plazo para enviar el título. Entonces, ¿hasta cuándo puedo apelar? Hasta el último día. Si hoy día vence mi título, hoy día pudiera apelar, ¿ya? ¿Está claro, señores? ¿Cuántos recursos de apelación hay? Según el reglamento general, son
son 2. Yo puedo interponer 2 veces un recurso de apelación. ¿Y qué pasaría si presento un recurso de apelación fuera del plazo? Se declara improcedente, o es temporal. Es temporáneo. Así es. ¿Procederá un tercer recurso de apelación? No, no procede. Solamente son 2 recursos de apelación. ¿Cuáles son los requisitos para admitir un recurso de apelación? Hay que indicar qué registrador y ante quién se impone. ¿Qué más debo colocar en una apelación? El nombre, datos de identidad del recurrente, las generales de ley. La decisión respecto a la cual se recurre, el número de título. Los fundamentos de la impugnación, lugar, fecha, hora del recurrente. Entonces, este tipo de títulos se tiene que enviar, pues, en este caso, el tribunal va a conocer en segunda instancia, pero antes hay que revisar pues, los requisitos de admisibilidad de recursos, ¿no? Acá está, lo dice el tribunal registral, miren, es inadmisible el recurso de apelación si no se cumple con subsanar la presentación de los requisitos establecidos, el artículo 145 del Reglamento General. Otra resolución dice, el recurso de apelación debe interponerse entre la vigencia de la siguiente presentación. En consecuencia, resulta improcedente la apelación interpuesta fuera del plazo de vigencia de la siguiente presentación. ¿Alguna pregunta, señor, está aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya. A ver. ¿Por dónde se presenta el recurso de apelación? Debe ser por trámite documentario. ¿Ya? En el caso de título CIT, los notarios utilizan la misma plataforma para ir presentar el recurso de apelación. En ningún caso, dice, se admitirá la presentación de los recursos de vía apelación a través del diario o por mesa de partes. ¿Quién debe revisar el contenido del recurso? La oficina de trámite documentario. ¿Y qué pasaría si no se cumplen los requisitos que establece la norma para un recurso de apelación? Dice, la oficina está obligada a recibir los recursos bajo condición de ser subsanado el defecto, anotándose en el escrito y en la copia de dicha circunstancia. Subsanado el defecto o omisión advertido, se considerará pues, presentado el recurso desde la fecha inicial. Entonces es importante, si ustedes se han equivocado o no han cumplido los requisitos por una apelación, pueden subsanar, ¿no? Transcurre el plazo y el defecto o omisión no ha sido subsanado, el recurso se da por no presentado y será devuelto al interesado. ¿Alguna pregunta, señores, hasta aquí? ¿No hay preguntas? El otro aspecto que hay que ver es el desistimiento ante la segunda instancia. Aquí puede haber 2 tipos de desistimiento, ¿no? Un desistimiento de recurso y desistimiento de la rogatoria, ¿no? ¿Qué va a pasar si me estoy desistiendo de recurso a apelación? El expediente va a cargar al registrador y él va a tener que calificar. ¿Y qué pasa con la rogatoria? ¿Puedo desistirme de la rogatoria? ¿Sí? Siempre y cuando pues, sean actos separables. Lo que dice aquí también el Tribunal Registral, desistimiento de recurso de apelación, procede a aceptar el desistimiento en segunda instancia, antes de la expedición de la resolución, cuando es formulado por el presentante del título o por la persona a quien éste representa, mediante escrito con firma certificado notarial. ¿No? ¿Cómo se hace el desistimiento en segunda instancia? El desistimiento hay que hacerlo mediante escrito, con firma legalizada, notarialmente, y solo procederá cuando se informe antes de expedirse la resolución respectiva. Si el notario es el apelante, ahí no corresponde la alegación de la firma. ¿Cuáles son los efectos de este desistimiento? El desistimiento pone fin al procedimiento registral únicamente cuando se trata del desistimiento total del rogatorio. Entonces, cuando es desistimiento total, ya no va a continuar.
Si fuera un desistimiento, en este caso, ¿no? Total de rogatoria, ahí sí pone el fin al procedimiento, ¿no? Pero si fuera un desistimiento parcial, en esos casos continuaría el procedimiento. Entonces puede haber dos tipos de desistimiento. ¿Recuerden eso? El desistimiento sobre recurso o también sobre rogatoria, ¿no? Y la formalidad es que sea pues escrito con firma legalizada notarialmente. Salvo pues que sea el notario. Si el notario, reitero, el notario es el apelante, no necesita legalización de firma, ¿no? ¿Alguien me puede decir por qué el notario no necesita legalización de la firma en un desistimiento de recurso de apelación? ¿Alguien? Disculpe, ¿puedo repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué el notario, cuando hace el desistimiento, no necesita legalizar su firma? ¿Por qué, señores? ¿Ningunos? Los notarios gozan de fe pública, ¿no? Se entiende que él mismo no va a certificar su firma de él. Porque ya está Por tanto, inscrito. es por escrito, claro. Notarios no necesitan certificar su firma, ¿ya? Importante. ¿Y cuáles son los efectos del desistimiento? El desistimiento pues pone fin al procedimiento registral, ¿no? Solamente cuando es un desistimiento total, ¿no? ¿Qué hace el registrador con recurso de apelación? Debe remitirlo pues al tribunal registral, ¿no? Y luego ya hacemos la anotación de apelación. Nosotros, cuando mandamos un título vía apelación, hay que hacer una anotación de apelación en la partida registral. ¿Para qué? Para que cualquier persona pues pueda conocer que existe una apelación en curso, ¿no? ¿Y qué debo colocar en esa anotación de apelación? Número, fecha, acto o contenidos en el título al cual se refiere el recurso. Número y fecha de la hoja de trámite mediante la cual se interpuso el recurso y fecha en que se realiza la anotación. ¿Alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien, si no hay preguntas, vamos a hablar un poco acerca de los precedentes de observancia obligatoria. Mire, en el caso del derecho registral, cuando uno quiere aprender el derecho registral, no basta conocer sus normas registrales, ¿no? No basta leerse el Código Civil y otros normas. También complementan para la calificación registral los precedentes de observancia obligatoria. ¿Y por qué lo llaman precedentes de observancia obligatoria? Porque sale publicado en el peruano y en ese momento, pues al día siguiente, ya obliga a todos los registradores, ¿no? Entonces, son precedentes de observancia obligatoria los acuerdos adoptados por el Tribunal Registral y que establecen criterios de interpretación. Mientras no sean expresamente modificadas o dejados sin efecto. Es decir, ¿hasta cuándo va a estar vigente el precedente? Hasta que no sea revocado, no sea modificado o precisado por una norma. Los criterios reiterados existentes en la resolución del tribunal son sometidos a consideración del Pleno Registral para su eventual aprobación, como precedentes de observancia obligatoria. Para tal efecto, un criterio convierte en reiterado cuando sea asumido por más de 2 resoluciones por una sala, ¿no? Y la presidencia del tribunal es responsable pues, de la implementación de un sistema que identifique claramente las materias, ¿no? Los precedentes deben ser aprobados en el Pleno, deben publicarse en el peruano mediante resolución del presidente del Tribunal Registral, siendo obligatorio el cumplimiento a partir del día siguiente de su publicación. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Bien, entonces ya estamos culminando la clase hoy día. Hay que puntualizar algunos aspectos del procedimiento registral.
El tribunal tiene un plazo para expedir las resoluciones y 30 días, ¿no? Pero también puede ampliarse ese plazo por 30 días más. Y si fuera un tema de tacha especial, solamente tiene 3 días, ¿no? Este plazo sí no se puede prorrogar. ¿Y qué pasa con la notificación? Bueno, el tribunal pues debe notificar al domicilio, ¿no? Salvo que se haya establecido, él mismo lo haya solicitado, la notificación personal, ¿no? Pero el usuario también puede pedir la notificación en su dirección electrónica. O sea, el notario, en este caso el usuario, puede decir, por favor, yo quisiera que al resultado de mi apelación me notifiquen a mi dirección electrónica. Si la resolución deja sin efectos las observaciones y los derechos registrales, en este caso pues se remite el título al registrador competente, acompañando de copia certificada de la resolución. ¿Y qué pasa cuando no se puede pues realizar la notificación personal? En esos casos hay que hacer avisos, ¿no? En el diario oficial peruano y en la página web de la SUNAR por un plazo más de 3 meses. La resolución se entiende notificada desde la fecha de publicación del peruano. ¿Y qué dijo las modificaciones normativas? Señaló pues que si el tribunal confirma la observación o observaciones, ¿ya?, el interesado tiene 15 días para poder cumplir con subsanar esos defectos, ¿no? Y si que lo voy a subsanar, el registrador tiene 5 días para que pueda extender los asientos. ¿Y qué pasa si el registrador no hubiera efectuado la liquidación con anterioridad a la interposición de la apelación? Procederá a efectuarla y en su caso requerirá pues el pago mayor derecho liquidado, ¿no? Si el registrador considera que los documentos no subsanan las observaciones advertidas, puede formular por única vez una observación y debe referirse solamente a esa circunstancia. Contra esta nueva observación, el registrador puede interponer un segundo recurso de apelación. ¿Qué dice el 164 del reglamento? Dice, en los casos que proceda la impugnación judicial de la resolución del tribunal registral, el asiento a presentación se mantiene vigente por el plazo de 15 días, al previsto normativamente, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos que ver, pues, luego de los 3 meses y 15 días, recién ahí podemos decir que ya este título procede, pues, la tacha por procesal, ¿no? ¿Y cuándo se puede llegar al contencioso administrativo? Por ejemplo, un título es observado, apelamos, y el tribunal confirma la observación. Contra esa decisión se puede ir pues al contencioso administrativo porque ya se agotó la vía administrativa. La vigencia de la siguiente presentación dice, no impide la inscripción de títulos ulteriores incompatibles, siempre y cuando pues se extiende error careciera y gravamen una anotación indicando que dicha inscripción está supeditada a los efectos de la sentencia que ampare la demanda anotada dentro del plazo. Una vez que se anota la demanda o se vence el plazo, caduca el asiento de presentación y se procede a hacer la tacha respectiva, ¿no? Operada la caducidad del plazo de vigencia, sin haberse efectuado la anotación de demanda, el registrador procederá a levantar la anotación de apelación, así como la anotación aludida en el segundo párrafo, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta, existe un procedimiento bastante largo en segunda instancia, ¿no?, para la ejecución de la resolución judicial, en este caso el tribunal registral, ¿no? ¿Y quién ejecuta la resolución? La hace el registrador, ¿no? Si el tribunal ordena la inscripción y si los derechos se encuentran pagados, el registrador tiene 2 días para inscribirlo. Y si son actos complejos, se necesitará pues 10 días desde la recepción de la resolución. ¿Cómo es el trámite? Miren, el tribunal notifica al usuario. Una vez que le recepciona el cargo el tribunal registral, recién, con ese cargo, recién puede mandar el expediente al registrador y de ahí recién el registrador puede ejecutar la resolución. Si es que no envían la resolución, el registrador no va a poder ejecutar.
plazo para el reintegro de derechos registrales. Miren. Si los derechos registrales no se encuentran pagados o el registrador no hubiera efectuado la liquidación, el interesado tiene 10 días desde la notificación de requerimiento para cumplir con el reintegro exclusivo, ¿no? Es decir, no se había pagado derechos completos y en este caso, pues, hay 10 días para que el usuario pueda hacer el pago, ¿no? Una vez que se hace reintegro, el registrador tiene 5 días para extender los asientos de inscripción, si no se hubiera efectuado el reintegro de los 10 días señalados, ¿no? Aquí tenemos lo que dice el Tribunal Registral. Dice, ¿cuál es el plazo para interponer el segundo recurso de apelación? El segundo recurso de apelación debe presentarse dentro de esos 5 días de notificada la primera esquela de observación, que considera no subsanadas las observaciones confirmadas o advertidas por el Tribunal Registral. Entonces, en tal sentido, hay un plazo de 5 días para interponer un segundo recurso de apelación. ¿Y qué pasa si alguien quiere interponer un tercer recurso de apelación? Ahí sí no procede, ¿no? El tribunal ya se ha pronunciado, ha dicho que no procede a admitir un tercer recurso de apelación y por ende su desistimiento, salvo que una de las apelaciones anteriores fue presentada por un tercero no legitimado para apelar. Entonces, si alguien quiere interponer un tercer recurso de apelación, eso no procede, ¿no? El reglamento solamente ha previsto 2 recursos de apelación. Bien, señores, entonces hemos visto el procedimiento registral. Ustedes habrán visto que es un procedimiento bastante extenso, hay muchos supuestos, hay tachas especiales, tachas sustantivas, tachas procesales, tachas por asistimiento. Las observaciones tienen que ser motivadas, ¿no? ¿Ustedes hasta cuándo pueden interponer recurso de apelación, señores? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se puede interponer recurso de apelación? ¿Quién me dice? ¿Ningunos? Hasta el último día, doctor, de la presentación. Ah, correcto, muy bien. Ah, sí, hasta el último día de la vigencia, sí, correcto. Muy bien, sí, sí. Correcto. Otra pregunta más. ¿Los precedentes de observancia obligatoria necesitan o no su publicación en el peruano? ¿Sí o no? Obligatorio, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, me da mucho gusto que hayamos podido comprender. A ver, ¿quién me puede? Última pregunta, con esto estamos más tranquilos. ¿Cuál es la diferencia entre la suspensión de un título y la prórroga de un título? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son lo mismo? ¿Es lo mismo la suspensión que una prórroga? No, doctor, no es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? La prórroga tiene determinado plazo respectivo y la suspensión, simplemente por una determinación, puede levantarse en cualquier momento, ¿no? Ya. La suspensión. ¿Qué significa la suspensión? ¿Los plazos corren o no corren con la suspensión de un título? Sí, los plazos corren, doctor. Ya. Con la prórroga no. Ya. Mire, cuando se suspende un título, se queda paralizado, ¿eh? Los plazos no corren, no se puede, inclusive cuando ustedes subsanan, el documento no lo va a llegar al registrador porque tiene que levantarse previamente a la suspensión. ¿Qué significa suspender? Significa que el título se va a detener en el tiempo. Como un pause. Claro, en cambio cuando yo otorgo prórroga, sí puedo subsanar, los plazos siguen corriendo, ¿ya? Esa parte no se van a olvidar nunca. Muy bien, finalmente, señores, y estamos casi por terminar, ¿qué es la calificación registral? ¿Quién me puede decir qué es la calificación registral? ¿Qué es la calificación registral, señores? Por favor. ¿Ningunos? ¿En qué consiste la calificación registral? Calificación registral es lo mismo que hace el juez también hace calificación registral, el funcionario administrativo también hace calificación registral. ¿En qué se diferencia la calificación registral?
¿En qué consiste la calificación registral? Viene a ser la calificación que hace el registrador respecto al cumplimiento de todos los requisitos para poder ejecutar su labor. Ya. La calificación es examinar, ya, revisar los documentos que se ingresan llamados títulos y comprende dos aspectos. Un aspecto externo, vamos a ver las formalidades, y un aspecto interno, ¿no? El aspecto interno, efectivamente ahí vamos a ver la validez del acto, ¿no? Bien. Muy bien, señores. Mire, quería encontrar una resolución que estaba buscando. Bien, esta resolución muy interesante contra el bloqueo. Dice lo siguiente. Por favor. Vamos a ver un ratito. Este bloqueo, calificación de bloqueo. Quiero ver la extinción del bloqueo, un ratito. Está. Por favor. Hablaba de vencimiento del plazo de bloqueo, ¿ya? ¿Dónde está? Alcance de calificación, improcedencia de bloqueo, bloqueo de transferencia, autenticidad, anotación. A ver. Vigencia del bloqueo. En caso de que se hubiera solicitado la anotación del mismo bloqueo que se encuentra escrita, el rector deberá suspenderlo hasta que caduque, ¿no? Eso no. Ya, acá miren, esta resolución les puede ayudar, la 3378-2019, ¿no? Dice, levantamiento de la anotación de bloqueo, dice, ¿no? En aplicación del artículo 94, 103 del reglamento de registros públicos, procede el levantamiento de la anotación de bloqueo, cuyo plazo de vigencia ha caducado, sin perjuicio de considerar extinguido el pleno derecho a la vigencia del asiento. Entonces, esto es una resolución del año 2019, ¿no? Vamos a verlo, a ver por qué lo habían apelado. Vamos a ver. Dice, a ver, mediante el título de apelación se solicita el levantamiento del bloqueo. ¿Ya? Aquí dice, registro Pedro de Callao, ¿no? Se presentó solicitud de levantamiento de anotación de bloqueo, de fecha 12 de julio, subida por Alberto Inostroza, representado por Vicente, con documento tal, y cuya firma es certificada por notario de Lima. O sea, hay una solicitud, ¿ya?, que están pidiendo, ¿ya? El registro público lo observó, dice, ¿no?, lo tachó, dice, ¿no?, entre el título tal solicitó el levantamiento del bloqueo. Al respecto, dice que va a indicar que quien solicita el levantamiento del bloqueo es Vicente Guamán, en representación de Juan Alberto. No es beneficiario del bloqueo. O sea, él dice, ¿no?, ¿por qué está pidiendo, pues, a alguien que no beneficiario del bloqueo, ¿no? Los beneficiarios del bloqueo son Norma Samaniego y su cónyuge Cipriano, quienes no solicitan el levantamiento del bloqueo.
téngase presente, conforme al artículo B del 6 de Decreto Ley 828, el bloqueo puede levantarse si lo solicita el contratante o los contratantes. En este sentido, la solicitud de levantar el bloqueo deviene improcedente, por lo que se procede al tache del título. Pero claro, el registrador no dice acá, pues, no se pronuncia acerca del vencimiento, que ya venció el bloqueo hace tiempo, ¿no? Entonces lo que dice el apelante dice, no, el artículo 6 del decreto ley establece que la caducidad del bloqueo opera automáticamente, ¿no? No requiriendo ser previamente declarada solicitud de parte interesada, o mediante haciendo registrar resolución judicial ni trámite alguno para considerarse extinguidos sus efectos, lo cual es muy distinto a señalar que una vez operada dicha caducidad automática, no se puede solicitar que esa caducidad sea publicitada mediante la extensión de un asiento por caducidad. Han transcurrido más de 11 años desde la acción de bloqueo, por lo que, sin precio de su caducidad, debe proceder a su cancelación. Es un poco parecido al caso que tiene, pues, de su compañera. Sí, sí, doctor, sí, sí, muy parecido. Entonces se puede pedir a publicidad a la SUNAT que indique levantamiento de bloqueo, entonces, doctor. Sí, entonces acá hay un informe oral, entonces la pregunta es, ¿procede el levantamiento de bloqueo cuando el plazo de vigencia ya ha caducado automáticamente? Que dice, el título ya venció, estos hechos sucesivamente, la pregunta alega que alargó más de 11 años, y el tribunal hace suyo los fundamentos de las resoluciones 2092, y el cual dice, por ordenamiento jurídico, dicha propiedad sobre bienes inmuebles se transmite de manera consensual. Es un poco lo que están diciendo los notarios, ¿no? Y en el ámbito extrarregistral, conforme lo previsto en el 949 del Código Civil. Sin embargo, esto no garantiza que la plena oponibilidad de dicha propiedad del adquirente frente a todas las personas, dado que no se elimina la posibilidad de su pérdida ulterior por una doble venta, o su afectación con gravames o cargas, ¿no? Es así que el registro establece un orden en los derechos que concurren sobre un inmueble de manera objetiva e imparcial. La institución del bloqueo permite anotar preventivamente en el registro un contrato todavía no formalizado, es decir, cuando solamente se tiene la minuta. Ello pues con la finalidad, de reservar su prioridad hasta que se produzca la formalización mediante la instrumentación pública, ¿no? Y se solicite la inscripción de su constitución, modificación o extinción, ¿no? Puede apreciarse que el efecto principal del bloqueo, según el artículo 126 del reglamento, es que durante el plazo del mismo no se inscriba o anote preventivamente algún acto o contrato, es lo que decíamos, ¿no? Durante su plazo, pero si está fuera de su plazo, no habría problema, ¿no? Es así que los efectos del bloqueo se encuentran ligados a la aplicación del principio de prioridad. Anotado el bloqueo, se produce el cierre temporal de la partida, ¿no? El artículo 6 regula las causales de caducidad del bloqueo. Caducará automáticamente en el plazo establecido, ¿no? En tal sentido, ante dicho término, solo caducarán 7 casos. Se inscribe el contrato en materia de bloqueo o cuando sea ordenado judicialmente, ¿no? Y citan por el artículo 94, que habíamos conversado con ustedes, le hemos citado, en el cual dice pues, que se produce la caducidad o anotación preventiva por orden de la ley o por el transcurso del tiempo previsto en ella. Entonces, en lo que corresponde a la extinción del bloqueo, el artículo 2, en el plazo de caducidad de las anotaciones de bloqueo. El bloqueo tiene una vigencia pues 60 días hábiles contados de la anotación. En tal sentido, siendo que el plazo de bloqueo está establecido en la ley 18278, se tiene que transcurrir 60 días hábiles desde la anotación. El asiento queda extinguido de pleno derecho, sin perjuicio que puede extenderse su cancelación. Debe entenderse entonces que la extinción de derecho por caducidad también puede publicitarse mediante otro asiento. Existe el bloqueo, ¿no? Por lo tanto, corresponde a la extinción del bloqueo. Entonces, sí estaría ya con esta resolución, ya un poco amparándose lo que dice, ¿no? Entonces, el número de resolución es la 3378-2019, ¿no? Del 30 de diciembre de 2019, ¿no? Bien, señores, muchas gracias. Les agradezco a todos ustedes. Ya Sí, doctor, lo máximo. Muchísimas gracias. Con esa resolución creo que tengo un buen futuro en ese problema. No se preocupe, no se preocupe. Muchas gracias, doctor. Muy bien, señores, muy agradecido con todos ustedes. Ya nos vemos en la próxima clase. Por favor, quisiera que siempre estén así cuidándose, ¿ya? Ya seguiremos compartiendo conocimiento en la próxima clase. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Nos vemos mañana. Gracias, Hasta gracias. luego. Nomás. Mañana nos vemos. Hasta luego.